Okay. Hola a todos. Hi, everyone. Hoy el Espíritu Santo nos manda a una nueva aventura. Today, the Holy Spirit is sending us to a new adventure. En la casa en la que vivimos se fue la electricidad. In the house we're in, the power went out. Ahora estamos todas juntitas. So we're all here together. Hace 2 minutos se fue el internet en el que teníamos que hacer la transmisión en vivo. And 2 minutes ago, the internet that we had to do the transmission disappeared. Vino Zach a ayudarnos. And Zach came to help us. Y no sabemos si estábamos en vivo o no, pero And aquí we didn't vamos. know if we were live or not, but here we are. Y estamos muy felices de compartir esta alegría junto a ustedes. And we're very happy to share this joy with you. Ahora estamos juntitas, Ana y yo también, Anna and I are also together para tocar un tema muy bonito, to speak about a very important topic. que es Aceptar que soy merecedora del amor. Aceptar que soy merecedora del amor. The topic for today is accept that I am worthy of love. También queremos recordarles que el segmento Unidos Más Allá de las Fronteras We also want to remind you that the segment United Beyond Borders, nos unimos junto a la Tribu de Cristo, nuestra comunidad online, we join with our online community, Tribu de Cristo, en el que profundizamos, vamos a la profundidad del corazón and in here we go to the deepest part of our heart, y David nos lleva a descubrir ese tema y a ver los regalos que nos trae en cada sesión. and David will guide us through this session and we'll see which gifts we can receive from this session. Así que por Facebook y YouTube vamos a estar transmitiendo los 20 primeros minutos aproximadamente. So through Facebook and YouTube, we'll be sharing approximately 20 minutes. Luego nos quedaremos solo en la sala Zoom. Then we'll only stay in the Zoom room. Así que a los que desean unirse también a nosotros a ir a esa profundidad, So whoever wants to join us to go into that deepening, los invitamos a la Tribu de Cristo. we invite you to Tribu de Cristo. Meli les colocará en el chat el link para que puedan hacerlo, los que sientan hacerlo. Melly will put the link in the chat for whoever feels to do it can do it. Y para que ustedes sepan de qué trata, cómo es la experiencia en la Tribu de Cristo. And so that you can know how the experience it is of being in the community, Tribu de Cristo. Tienen una primera semana libre You have the first week for free. Para que puedan saber y tener la experiencia de caminar con compañeros poderosos. So that you can share that experience of walking together with mighty companions. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a David y le cedo el micrófono a él. Bienvenido, David. Welcome, David. And with nothing else, I'll just pass the mic to you now. Oh, we can't hear you, David. You need to unmute. ¿Alguien le puede dar cojos? I tried twice, but He tratado 2 veces. the host is not allowing you to unmute. El anfitrión no te deja desbloquear el micrófono. So we wait patiently. Así que esperamos con paciencia. Yeah, I was saying it's a beautiful introduction and it's also a beautiful topic this week. Sí, es una hermosa introducción y es un hermoso tema el de esta semana. Accepting my true worth. Aceptar mi verdadera valía. Yeah, that's really at the core of everything. Eso está en el centro de todo. Yeah, and one thing to accept your worth is you have to let Jesus arrange time and space. Y para poder aceptar tu valía tienes que dejar que Jesús reorganiza el tiempo y el espacio. So on Saturday you had to let Jesus
take you to a different place because of electricity shortage. Entonces el sábado tuvieron que dejar que Jesús los lleve a otro lugar porque también se fue la electricidad. And again on Monday, you have to be ready to move immediately. De nuevo el lunes, tienen que estar todas listas para moverse inmediatamente. And Jesus brings people together that way. He just arranges time and space. Y Jesús reúne a las personas de esa manera, reorganiza el tiempo y el espacio. So when we talk about accepting my true worth, Entonces cuando hablamos acerca de aceptar mi verdadera valía, you first have to acknowledge what is not true worth. primero tienen que ver que no es la verdadera valía. And actually, everything of time and space and the body is part of what is not true worth. Y todo acerca del tiempo, el espacio y el cuerpo no es la verdadera valía. So your worth has nothing to do with how rich your family was when you grew up. Entonces tu valía no tiene nada que ver con qué tan rica era tu familia o adinerada era tu familia cuando estabas creciendo, Because that's the past. porque eso es el pasado. Has nothing to do with your DNA or genetics that you believe you inherited from your parents and family. No tiene nada que ver con el ADN o los genes que tú heredaste de tu familia. Has nothing to do with your education, whether you seem to have a lot of education or little. No tiene nada que ver con tu educación, si parece ser que tuviste mucha educación o no. It has nothing to do with the body, the way the body looks. Y no tiene nada que ver con el cuerpo, la manera en que el cuerpo se ve. Worth has nothing to do with judgments of beautiful or ugly, Y no tiene nada que ver con los juicios de qué tan hermoso o feo eres. fat or skinny, Gordo, delgado, tall or short. alto, petizo. Nothing to do with ethnic background, nothing to do with culture. Nada que ver con tu etnicidad o la cultura. It really, worth has nothing to do with the things of time, La valía no tiene nada que ver con las cosas del tiempo. because our true worth is our worth in spirit as we were created by God. Porque nuestra verdadera valía está en el espíritu, como fuimos creados por Dios. And right before I came on, I just went to the Course in Miracles search and I typed in worth. Y antes de venir aquí, busqué en el curso de milagros cuántas veces decía valía. And I got a fascinating list of quotes from Jesus Y tengo una lista fascinante de citas de Jesús, that really point us in the direction of true worth. que realmente nos apuntan hacia la dirección de la verdadera valía. In chapter 1, he says, you recognize your own and your neighbor's worth simultaneously. Jesús dice que reconoces tu propia valía y la de tu hermano simultáneamente. So the only way you can recognize your true worth is simultaneously. Entonces la única manera en que puedes reconocer tu valía es simultáneamente. And when he says you and your neighbor, he's not talking about the bodies, he's talking about the spirit. Y cuando dice tú y tu prójimo, no está hablando acerca del cuerpo, está hablando acerca del espíritu. Then in chapter 2, he says that worth is reestablished by the atonement. Y en el capítulo número 2 dice que la valía se restablece por la expiación. That's a correction in the mind. Esa es una corrección en la mente. It doesn't have anything to do with the body at all. No tiene nada que ver con el cuerpo en absoluto. So a lot of times people tell me, I wish I was more handsome or more beautiful. Hay personas que a veces me dicen, oh, desearía ser más apuesto o más hermosa. Or I wish I was more thin. Desearía ser más delgada. I wish I had more money. I would feel more worthy with more money. Desearía tener más dinero. Me sentiría más valioso si tuviese más dinero. I wish I had a different body image. Desearía tener otra imagen corporal. Or one of many different changes in the form. O uno de muchos cambios que pueden parecer ser en la forma.
but it's really only the atonement in our mind that helps us recognize our worth. Pero solo es la expiación en nuestra mente la que nos ayuda a reconocer nuestra valía. Okay, in chapter 3, Jesus says, En el capítulo 3, Jesús dice, your worth is beyond perception because it is beyond doubt. tu valía está más allá de la percepción porque está más allá de toda duda. Ooh, Wow. beyond perception. Ooh, Más allá de la percepción. that means I can't be looking to improve my worth based on anything in form. Eso quiere decir que no puedo tratar de mejorar mi valía buscando algo en la forma. And that can bring up some questions like, wow, beyond perception. Y eso puede traer preguntas como, wow, más allá de la percepción. And then he tells us in the next chapter, 4, Y luego nos dice en el capítulo 4, your worth is established by God. tu valía es establecida por Dios. Nothing you do or think or wish or make is necessary to establish your worth. Nada de lo que digas, piensas o hagas es necesario para establecer tu valía. And then he also says the problem is not one of concentration. Y luego dice que también el problema no es uno de concentración. It is the belief that no one, including yourself, is worth consistent effort. Es la creencia de que nadie, incluido tú mismo, no merecen la consistencia, esfuerzo consistente. And so that means that I need to look upon myself as worthy of my full attention. Entonces eso quiere decir que tengo que verme a mí mismo como merecedor de atención plena. And then this one's very important. Y esta también es muy importante. Your worth is not established by teaching or learning. Tu valía no es establecida por tu enseñanza o aprendizaje. So that means I can't even learn how to be worthy and accept my true worth. Entonces eso quiere decir que tampoco puedo aprender que soy merecedor y aceptar mi verdadera valía. And that's because God is spirit, and that is beyond teaching and learning. Y eso es porque Dios es espíritu y está más allá de enseñanza y aprendizaje. So when I read these lines, it reminds me that I will have to surrender to an entirely different point of view. Entonces cuando yo leo estas líneas, eso me hace ver que tengo que entregarme completamente a otra manera de ver. And when we look at the lives of human beings, we can see that there's a struggle. Y cuando vemos la vida de los seres humanos podemos ver que hay una lucha. There's a struggle to be more loving, more kind, more forgiving. Una lucha por ser más amable, poder perdonar más, ser más bondadoso. And this always comes with a sense of doubt, the doubt about what is really there. Y esto siempre viene con un sentimiento de duda acerca de lo que se encuentra realmente allí. So I found that in my life, I really had to let go of what I was pursuing in this world. Y yo sé que en mi vida yo realmente tuve que dejar ir todas las búsquedas de este mundo. For example, I had a lot of education, a lot of learning. Por ejemplo, yo tenía mucha educación, mucho aprendizaje. I had grade school, junior high, high school. Primaria, secundaria, And 10 years of university. y 10 años de universidad. And then finally, after, let's say, about almost 20 years, over 20 years of education and learning, Y luego de más de 20 años de educación y aprendizaje, Jesus told me, stop.
Jesús me dijo, para, What are you trying to do? ¿qué estás tratando de hacer? Who stays in university for 10 years full time? What is your motive? ¿Quién se queda en la universidad por 10 años? ¿Cuál es tu motivo? What are you trying to accomplish? ¿Qué estás tratando de lograr? And I said, well, I want to feel better about myself. You know, I want to feel more worthy about myself. Y yo dije, yo quiero sentirme mejor acerca de mí mismo, quiero sentirme más merecedor. He said, no, education is not how you do that. Y dijo, no, la educación no es como haces eso. You're just tricking yourself. You're fooling yourself. Te estás engañando a ti mismo. God created you as spirit, and you were given worth in your creation. Dios te creó como espíritu y tu valía fue establecido en la creación. And if you want to remember this worth, you have to begin to unlearn everything you believe about this world. Y si quieres recordar esta valía, tienes que desaprender todo lo que creías acerca de este mundo. I said, well, I didn't complete my master's degree. Jesus Y yo said, dije, good. yo dije, no completé mi título de máster. Y Jesús dijo, bien, bien. Yeah, we have a lot of work to do, so let go of that right now. Tenemos mucho trabajo que hacer, así que puedes dejar eso ahora mismo. So when you work with Jesus, you find it's about unlearning and undoing everything in your mind. Entonces, cuando trabajas con Jesús, te das cuenta que es acerca de desaprender todo en tu mente. And if you went and interviewed people on the street and you asked them about what they feel worthy about, Y si vas a la calle y entrevistas a las personas y les preguntas, ¿por qué te sientes merecedor o dónde está tu valía? people would say, well, you know, I'm a pretty good person. Y las personas pueden decir, bueno, soy una bastante buena persona, I'm not ugly. I'm maybe kind of beautiful. que no soy feo, quizás soy un poco lindo, You hermoso. know, and I have some friends, and yeah, I have a family that Sí. loves me. Tengo amigos y una familia que me ama. My dog loves me. My cat loves me. I'm pretty good. Mi perro y mi gato me aman, estoy bastante bien. So they would describe things about themselves as a person to relate that they felt worthy. Entonces describen cosas sobre ellos como personas para relacionar eso con su valía. I think Jason did a show too with two of our interns where the title of the show is Weight Important? Y creo que Jason hizo un show con 2 internos en donde el título del show era acerca del peso corporal. He called me right before that show, like an hour before the show, and he said, my mind is completely blank. I have no idea what to talk about. Me llamó 1 hora antes del show y me dijo, mi mente está en blanco, no tengo idea acerca de qué pensar. Jason has been skinny his whole life, and actually I don't think he thinks about his weight at all. Jason ha sido tan delgado toda su vida y creo que ni siquiera piensa acerca del peso. But he was having 2 female interns, and they were wanting to talk about weight for an hour, over an hour. Pero había 2 internas femeninas y querían hablar acerca del peso corporal durante 1 hora. So I said, well, remember the metaphysics. You know, we're not here to put a focus on the body. We're here for communication and sharing the love of God through communication. Y yo dije, acuérdate de las metafísicas, no estamos acá para enfocarnos en el cuerpo, estamos acá para enfocarnos en la comunicación y amar a través de esa comunicación. But inevitably, they all began to talk about body image. Pero inevitablemente todos empezaron a hablar acerca de imagen corporal. And the 2 ladies were saying, well, in this world, body image seems to be very important. Y las 2 mujeres estaban diciendo, en este mundo parece ser que la imagen corporal es muy importante. Because body image is related to standards of beauty, and standards of beauty are tied into being lovable. Porque la imagen corporal está alineada con estándares de belleza y eso está alineado con poder ser amado.
So on planet Earth, these things seem to be extremely important. Entonces en el planeta Tierra estas cosas parecen ser extremadamente importantes. But in reality, to spirit, they have no importance whatsoever. Pero en realidad para el espíritu esto no tiene importancia en absoluto. Because they're all part of a self-concept, an image that the ego made. Porque son parte de un autoconcepto, una imagen que ha fabricado el ego. And in terms of relationships, you know, this is where the ego's importance is strange in terms of putting so much value on these things. Y en términos de las relaciones, es ahí donde el ego es tan extraño, en poner valor a estas cosas. Really, the body is nothing more than a communication device for the mind. El cuerpo no es nada más que un mecanismo de comunicación para la mente. And the mind just uses it to communicate while it believes in the body. Y la mente lo utiliza para comunicar mientras cree en el cuerpo. Until the mind realizes in one moment, I have no need of a body at all. Hasta que la mente se da cuenta en un momento, no tengo necesidad del cuerpo. And then the mind returns to communion with God. Y luego la mente regresa a la comunión con Dios. Which is very natural because God is in communion with Christ. Lo cual es muy natural porque Dios está en comunicación con el Cristo. So when we begin to open up to our true worth, entonces cuando nos empezamos a abrir a nuestra verdadera valía, we begin to see it has nothing to do with anything that we've said or done or perceived in the past. Nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que hemos hecho o dicho o percibido en el pasado. And then we start to realize it has nothing to do with anything we will say or do or perceive in the future either. Y también nos empezamos a dar cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que vamos a decir, hacer o percibir en el futuro tampoco. And that's when you can start to get real happy. Y ahí es donde te puedes volver muy feliz. Because you see, oh my gosh, I was just looking to find my worth in the things of time. Porque ahí te puedes empezar a dar cuenta, wow, estaba buscando mi valía en las cosas del tiempo. And we can see this is how the ego works. Y podemos ver que así es como funciona el ego. The ego says, well, look, you've got a body now, so we might as well make it the best body that we can have. El ego te va a decir, bueno, mira, tienes un cuerpo, así que mejor, ¿por qué no haces el mejor cuerpo que puedes? Let's use good exercise, good nutrition, maybe some makeup, haircut, clothes. You know, it's going to really work hard to dress up this image. Va a utilizar de todo. Bueno, puedes hacer ejercicio, alimentarte bien, puedes maquillarte, cortarte el pelo, vestirte bien. Va a utilizar todo lo que puede. Yeah. Even when I look on the internet, they say, here's a famous celebrity without makeup. Incluso cuando estás viendo en las noticias, dicen, acá hay una celebridad que no está utilizando maquillaje. I'm like, what's the big deal? Makeup, no makeup, celebrity, no celebrity. What's the big deal here? Y yo digo, ¿cuál es el gran tema acá? Maquillaje, sin maquillaje, celebridad, no celebridad. ¿Cuál es el gran tema? Yeah. Imagine if everybody could just see everyone else's aura. Imagínate si todos pudiesen ver el aura de los otros. And they couldn't see the bodies. Y no pudiesen ver los cuerpos. They would just be like, oh, what a beautiful aura you have. What a beautiful, kind heart you have. Es como, oh, wow, qué aura tan hermosa que tienes, qué aura tan amable. Or, wow, your aura is very free. Oh, wow, tu aura es tan libre. And there was no view of the body whatsoever. Y no hubiese una mirada en el cuerpo en absoluto. You go out on a date, your first date, and you're sitting at the restaurant, just two auras looking at each other. Vas a una cita, estás en un restaurante y son dos auras que se están viendo una a la otra. And you don't even care about the food because you're so busy looking at the beautiful auras.
Y ni siquiera te importa la comida porque estás simplemente viendo esta hermosa aura. You see how different that is from the world where people order their food, but they're checking out the body on the other side of the table. ¿Ves qué tan diferente eso es en el mundo cuando están pidiendo comida y también están viendo el cuerpo que está del otro lado de la mesa? Deciding whether there will be a second date, whether the body is good, valuable enough or not. Y decidiendo si va a haber otra cita al evaluar si el cuerpo es suficientemente bueno o no. And Jesus says, this is loco, loco, Y Jesús loco, dice, loco. esto es loco, bien loco, loco, loco. The purpose is to forgive everything of this world and remember the truth of the Spirit. El propósito es perdonar todo acerca de este mundo y recordar la verdad del Espíritu. And so they should realize that everything in this world is really based on your state of mind. Y deberíamos darnos cuenta que todo acerca de este mundo está basado en tu estado mental. Imagine if they started to name fast food restaurants. Instead of McDonald's, it's called kindness. Imagínate si empiezan a darle otro nombre a los restaurantes de comida rápida. En vez de McDonald's se llama amabilidad. Or maybe you're going to the cafe and you're going to go to the Happiness and Respect Cafe. Y entonces en vez de ir a un café vas a ir a el respeto y la generosidad. Because these characteristics of your mind and your heart are the most important things to find true worth. Porque estas características de tu mente es lo más importante para poder encontrar la verdadera valía. And again, worth has nothing to do with the body. Y la valía no tiene nada que ver con el cuerpo. Worth is beyond perception, so worth is being identified with the Spirit. La valía está más allá de la percepción, así que la valía se encuentra en el reconocer el espíritu. You recognize your worth when you identify with the I am presence. Reconoces tu valía cuando te identificas con la presencia yo soy. And anything else has nothing to do with worth whatsoever. Y todo lo demás no tiene nada que ver con la valía. Now, that seems like a very extreme position. Eso parece ser una posición muy extrema. But let's look at it in terms of moving in the direction of true worth. Pero miremoslo como la dirección en la que nos movemos hacia la verdadera valía.